Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1058, para estudiar el capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Os recordamos que es conveniente que tengáis vuestra Biblia en las manos, abierta por el capítulo que vamos a estudiar hoy. Victoria, ¿de qué tema crees que vamos a tratar hoy? Pues Francisco, pienso que no tendré que calentarme mucho la cabeza, pues seguro que lo acierto diciendo que Juan va a tratar sobre el amor. Es que Juan es el mejor transmisor de Jesús, pues con el amor puede solucionar casi todos los problemas de convivencia humana. Ya el primer versículo que voy a leer trata sobre el amor. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Fíjate, Victoria, cuanto más los hijos de Dios reflejan el carácter divino, más se despierta la ira de los que han rechazado el amor de Dios. Los no creyentes tienen múltiples razones para amar a los cristianos debido a la bondad y a la rectitud de sus vidas, pero estos no deben sorprenderse si en vez de ser amados son odiados. Pues fíjate, Francisco, ahora podemos estar seguros de pertenecer al pueblo de Dios, por lo cual deberíamos reflejar su carácter, lo cual en ocasiones no es así. Pero el versículo 2 nos confirma que cuando vuelva Jesús por segunda vez, sí que seremos semejantes a Él. Bueno, Victoria, pues voy a leer este versículo 2 para poder comprobarlo. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el pecado destruyó esa imagen. Realmente, el propósito de Dios es restaurar esa imagen dándole al hombre la victoria. Pero esta restauración se perfeccionará en el segundo advenimiento de Jesús. El versículo 4 nos habla sobre los mandamientos. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan está consolidando el que los mandamientos siguen en vigor, porque son eternos. Dios ordenó leyes para guiar a los hombres, para capacitarlos a fin de que disfrutaran plenamente de la vida, para salvarlos del mal y para guardarlos para el bien. Juan, en el versículo 8, denuncia al pecado porque va en contra de su filosofía sobre el amor. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, Francisco, Juan no cuestiona el que al seguir al Señor ya no va a pecar. Se refiere al que peca habitualmente, al que continuamente practica el pecado, pues al final él mismo se sugestiona de que no es malo. La base se encuentra en que el cristiano debe aborrecer el pecado una vez que ha conocido al Señor. El pecado no es que nos aparta de Dios, sino que al apartarnos de Dios es cuando caemos en las redes del enemigo y pecamos. La solución es que una vez que el cristiano ha pecado, rápidamente reconozca su error y vuelva de nuevo a los brazos de Dios. Ahora Juan nos lleva de nuevo a la importancia del amor. Dicen los versículos 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así caracteriza el apóstol a los que han nacido de Dios. Han experimentado el nuevo nacimiento. Sus naturalezas han sido cambiadas y se asemejan a su Padre Celestial. Aborrecen el pecado que solían amar y aman las virtudes que acostumbraban a despreciar. El apóstol continúa con su receta mágica: que nos amemos unos a otros.
Lo contrario a este amor está en el pasaje de Caín y Abel, como dice el versículo 12, en el que demuestra odio en vez de amor, y así ocurrieron las cosas. Caín demostró que era hijo del diablo, así como un cristiano puede demostrar que es hijo de Dios. Aquí se demuestra el odio que siente el mundo por los cristianos. A continuación veremos cómo cataloga Juan a los que guardan rencor. Dice el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuán importante es que el cristiano practique la virtud de amar a sus hermanos, para que pueda estar en armonía con los principios del reino, para el cual se está preparando. En los versículos siguientes podemos comprobar cómo Juan exhorta a los creyentes a que ayuden a sus hermanos cristianos en sus necesidades, demostrando de esta forma su amor hacia el prójimo. Pero, Victoria, hay quienes practican la bondad sin sentir verdadero amor por aquellos a quienes ayudan. Quizás solo los mueva un sentimiento de deber o un deseo de ganar la alabanza de los hombres. Por eso Juan destaca la necesidad de un amor genuino. En el versículo 22, Juan vuelve a repetir la necesidad de los mandamientos. Dicen así: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Juan vuelve a repetir el tema de los mandamientos porque piensa que las personas se olvidarían de ellos, como así ocurrió. Bueno, para terminar este capítulo paso a leer los dos últimos versículos, en los cuales Juan sigue insistiendo en el amor. Dicen así: y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, pues hemos acabado el estudio por hoy, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 1059. Bendiciones y hasta mañana.